No todas las muertes son accidentes fortuitos o caprichos del destino. Algunas son orquestadas con una precisión casi quirúrgica, tejidas en silencio, con la meticulosidad de quien escribe su último acto sin esperar aplausos. Así se fue Mario Vargas Llosa, no con estruendo, sino con la calma lúgubre de quien ya había tomado una decisión mucho antes de que el mundo lo supiera. Su desaparición física no ha sido una sorpresa para aquellos que de verdad formaban parte de su círculo más cercano. Lo que sí ha escandalizado es el pacto de silencio que se tejió a su alrededor como una muralla de acero. Un acuerdo implícito que se mantuvo férreamente durante años, hasta que finalmente, y como ocurre siempre con las verdades más pesadas, se quebró de forma inevitable y con la intensidad de una revelación que abrasa. Durante mucho tiempo, se hablaba en voz baja de achaques sin importancia. Una tos persistente, una supuesta neumonía, un cuadro gripal mal curado, las defensas algo bajas. Nada que pareciera alarmante para un hombre de su edad. Sin embargo, la verdad era mucho más cruda y profundamente dolorosa. Desde el año 2020, cuando aún compartía techo con Isabel Preisler en su lujosa residencia de Puerta de Hierro, Mario cargaba en silencio con una sentencia irreversible, una forma de cáncer hematológico, devastadora, crónica, sin posibilidad de tratamiento curativo. Pero nadie fuera de su núcleo más íntimo podía saberlo. Nadie debía sospechar. La privacidad se convirtió en su trinchera, y la enfermedad, en su secreto de Estado. No hubo conferencias, ni despedidas públicas, ni comunicados. El escritor, tan acostumbrado a estar bajo los focos, eligió desaparecer lentamente. Lo hizo con el mismo control con el que alguna vez manejó su obra literaria. No fue casualidad, fue estrategia. Ni siquiera su entonces pareja sentimental, la socialité más fotografiada de España, supo o quiso saber la magnitud de la tragedia. Dicen que él jamás le confesó lo que estaba atravesando. Otros aseguran que ella lo sospechaba y que, pese a todo, decidió dar un paso al costado, no involucrarse, no cargar con ese peso. La ruptura que las revistas del corazón vendieron como el desgaste natural de una relación de años, ahora cobra un nuevo sentido, mucho más sombrío y complejo. Vargas Llosa no solo dejó a Preisler, huyó de una vida que ya no encajaba con el desenlace que había previsto para sí mismo. Su entorno se fue reajustando poco a poco, casi de forma imperceptible. El primero en moverse fue su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa. No solo actuó como hijo, sino también como confidente, apoderado legal, asesor mediático y custodio de su legado. Con él, el Nobel fundó una sociedad llamada Mystic Copyright SL en pleno centro de Madrid, desde donde comenzaron a blindar todo lo que tuviera que ver con su obra intelectual. Se firmaron documentos, se transfirieron derechos, se sellaron acuerdos confidenciales. La maquinaria ya estaba en marcha. Se preparaba, sin que nadie lo supiera, la transición hacia el después. Porque Mario no solo pensaba en la muerte, pensaba en el relato que quedaría después de ella. Mientras tanto, continuaba su rutina oculta. Aquel hombre que muchos creían descansando en su piso de la calle Flora o concentrado en el borrador de su próxima novela, asistía semanalmente a la Fundación Jiménez Díaz, uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid, por un pasillo que no está abierto al público general. No era un paciente más. No hacía colas, no compartía sala. Ingresaba directamente al ala reservada para enfermos oncológicos de perfil alto, donde las cámaras no llegan, donde el anonimato es ley. Allí, rodeado de personal estrictamente seleccionado, recibía tratamientos especializados para contener, aunque fuera por un tiempo, el avance del mal que lo habitaba. Fue un testigo casual, un compatriota suyo residente en Madrid, quien rompió el silencio por primera vez. Durante meses, acompañó a su esposa enferma a ese mismo hospital y cada semana veía llegar a Mario. A veces solo, a veces acompañado por sus hijos menos visibles, Gonzalo y Morgana. No eran visitas puntuales. Se trataba de un protocolo constante, riguroso, que solo podía explicarse por una condición médica muy grave. Nadie lo desmintió. Las piezas comenzaron a encajar. Fotografías donde el autor aparecía demacrado. Entrevistas donde hablaba con una voz más tenue, más apagada. Largos silencios mediáticos que se justificaban con frases vagas sobre su salud. Nadie lo decía, pero todos lo intuían. Mario se estaba apagando por dentro. En medio de todo ese proceso, se fue gestando otra transformación. En silencio, comenzó a desprenderse de todo lo accesorio. Cedió el control de sus negocios a Álvaro, cerró compromisos editoriales, dejó de aceptar invitaciones públicas. Y finalmente, tomó la decisión que marcaría su despedida definitiva: volver a Lima. En agosto del año pasado, abandonó Europa. Regresó al barrio limeño de Barranco, a su casa frente al mar,
donde alguna vez escribió algunos de sus textos más íntimos. Allí lo esperaba Patricia, su exmujer, con quien se había reconciliado discretamente. También estaban sus nietos. Ya no había flashes, ni cócteles, ni recepciones diplomáticas. Solo él, su familia más leal, y la cuenta regresiva. Su muerte no ocurrió entre lámparas de araña, vajillas importadas ni cámaras esperando una última imagen. No hubo flashes, ni titulares estruendosos que compitieran por exclusivas. Fue un adiós despojado de todo artificio, austero, casi invisible, como si hubiera querido borrar las huellas de su partida con el mismo cuidado con el que durante años cultivó su imagen pública. No fue un final improvisado ni tampoco fruto de una sorpresa clínica. Fue sobrio. Fue íntimo. Pero también fue meticulosamente diseñado por alguien que, incluso frente a la muerte, quiso sostener las riendas de su relato. Hasta el último momento, Vargas Llosa se resistió a convertirse en un espectáculo. Eligió irse como vivió sus mejores líneas, con intención, con elegancia, con una estrategia que solo unos pocos pudieron comprender en tiempo real. La figura del escritor inagotable, del pensador incansable que desfilaba entre ferias del libro, universidades de prestigio y portadas de suplementos culturales, ha comenzado a desdibujarse. Esa imagen que por décadas lo convirtió en símbolo de la intelectualidad hispana, en emblema de un puente entre Europa y América Latina, se va cayendo como el telón de una obra que ha terminado. Lo que emerge detrás de ese mito no es un personaje legendario, sino un ser humano profundamente consciente de su fragilidad, de su límite, de su finitud. Mario no murió como una estatua de mármol impasible. Murió como un hombre que ya sabía, desde hacía años, que su tiempo estaba marcado, que la cuenta regresiva había comenzado mucho antes de que su rostro desapareciera de los medios. Y lo aceptó. Lo aceptó con una claridad casi incómoda, con la decisión serena de quien elige vivir su último acto con lucidez. Una lucidez que lo llevó a retirarse del foco público de forma paulatina pero deliberada, mucho antes de su último suspiro. Porque si algo define los últimos años de Vargas Llosa, no fue el drama, ni el caos, ni la decadencia pública. Fue el silencio. Un silencio cuidadosamente curado, como si entendiera que su legado no necesitaba más ruido, sino tiempo, espacio, distancia y, sobre todo, intimidad. Eligió desaparecer lentamente, dejando que la atención mediática se disipara como el humo de un cigarro en un balcón vacío. Mientras el mundo aún creía que descansaba en Madrid, él ya había iniciado su retorno simbólico a Lima, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Allí donde todo comenzó, allí donde aún podía ser simplemente Mario, sin el peso de los premios, sin la etiqueta de Nobel, sin los compromisos que obligan a sonreír cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas. Y sin embargo, aunque su cuerpo ya no está, la historia no terminó con su último aliento. En realidad, lo más denso, lo más delicado, comenzó justo después. Su legado, lejos de descansar en paz, se transformó en el epicentro de tensiones apenas contenidas. Derechos de autor repartidos entre familiares, documentos legales que revelan una ingeniería de protección patrimonial cuidadosamente diseñada, voluntades no siempre compartidas, y un aire de sospecha que cubre los silencios prolongados que ahora empiezan a estallar. La muerte, en el caso de Vargas Llosa, no fue el punto final. Fue un punto y seguido. Una pausa incómoda en medio de un relato que todavía sigue escribiéndose entre abogados, memorias privadas, y un mundo editorial que aún digiere su ausencia con más preguntas que respuestas. Incluso su última voluntad parece contener un mensaje oculto, un gesto simbólico que condensa su vida entera. Quiso que sus cenizas se dividieran en dos mitades. Un deseo simple en apariencia, pero profundamente revelador. Como si hubiese vivido atrapado entre dos pulsiones que nunca lograron reconciliarse del todo. Europa y América Latina. El viejo continente que lo acogió con honores y cátedras, y la tierra que lo vio nacer, escribir y revelarse. Madrid y Lima. El ámbito de las recepciones diplomáticas, las charlas en francés, los salones repletos de figuras consagradas, frente al calor íntimo del barrio limeño de Barranco, la brisa del Pacífico y las conversaciones en familia alrededor de un café. También, quizás, entre la gloria literaria y la soledad privada, entre la ovación y el vacío de la conciencia, entre lo que fue para los demás y lo que realmente fue para sí mismo. Ese deseo final, ser esparcido en dos rincones opuestos del mapa, no es un capricho post-mortem. Es la culminación coherente de una existencia dual. Porque Mario fue siempre dos hombres en uno, el autor que escribía desde las torres más altas del canon literario, y el hombre que, en los últimos años, aprendió a escribir sin tinta ni papel, sino con gestos invisibles, con decisiones que tejían su propio epílogo.
como si entendiera que, así como en sus novelas los finales siempre dejaban algo en el aire, su vida también merecía un cierre abierto, lleno de matices, de zonas grises, de contradicciones irresueltas. Como si incluso en la muerte, siguiera preguntándose si la historia que vivió fue suficiente. Y ahora, con el ausente, lo que queda no es solo su obra, ni sus discursos, ni los premios que alguna vez alzó con solemnidad. Lo que queda es una huella que obliga a repensar el modo en que entendemos la partida de los grandes. Porque Vargas Llosa no se fue como un mito que se apaga. Se fue como un estratega que diseñó su final con la precisión de quien escribe el último capítulo de una novela que no quiere cerrar del todo. Un capítulo que aún está abierto, en manos de sus lectores, de sus hijos, de los herederos literarios y biológicos que ahora deberán custodiar algo mucho más frágil que un texto, el significado de una vida entera. No dejó mausoleo. No quiso ceremonias públicas, ni discursos solemnes, ni altares donde rendirle tributo. Rechazó el espectáculo del duelo institucional. Mario Vargas Llosa, tan meticuloso con la forma, tan exigente con el fondo, eligió un adiós austero, casi invisible. Ordenó que su cuerpo se redujera a cenizas, y que esas cenizas se esparcieran lejos de cualquier monumento, en silencio, en la bruma del mar, allá en Paracas, en la costa del Perú. No hubo misa, ni palabras grandilocuentes. Lo que pidió fue borrarse, desaparecer del plano físico con la misma discreción con la que se van los que entienden que el mito solo perdura cuando el cuerpo se desvanece. Y así fue. En vida fue palabra, en la muerte, quiso ser nada. Sin embargo, lo que dejó atrás está lejos de ser nada. Su ausencia ha desencadenado no una paz literaria, sino un conflicto de proporciones colosales, donde el prestigio convive con el desorden, la memoria con la deuda y la herencia con el caos. La estructura empresarial que había creado para gestionar sus derechos intelectuales, lejos de ser un bastión sólido, hoy se tambalea como un castillo de naipes al viento. Mystic Copyright S.L., el nombre de la sociedad que centralizaba su legado comercial, es hoy una fuente de angustia para sus herederos. Lo que parecía una maquinaria de ingresos millonarios, se ha revelado como una fuente de complicaciones legales, fiscales y emocionales. Una caja de Pandora que, al abrirse, no ha liberado gloria, sino advertencias, pérdidas y un aviso de cierre por parte de las autoridades mercantiles. Según los registros oficiales, desde enero de este mismo año la sociedad está en riesgo de disolución por incumplimiento de sus deberes contables. El último balance presentado por la empresa revela un dato alarmante: un patrimonio neto negativo de 109.000 euros. Eso significa que la empresa gasta más de lo que ingresa. Que lo que queda, en realidad, es humo contable. Un espejismo. Todo esto, irónicamente, tras una facturación superior a los 2 millones de euros. ¿Cómo puede una entidad que mueve tal volumen de dinero acabar en números rojos? La respuesta está en los gastos de explotación, que rozan los 1,9 millones de euros. Una cifra exorbitante, inverosímil, que sugiere un ritmo de vida demasiado generoso, una gestión financiera sin control, o peor aún, una negligencia sistemática. Entre los nombres que figuran como representantes legales de la sociedad se encuentran Álvaro Vargas Llosa, el primogénito del Nobel, y Fiorella Battistini, su fiel asistente personal durante años. Ambos con poderes absolutos. Ambos, ahora, con la responsabilidad de sostener un entramado jurídico, financiero y emocional que amenaza con venirse abajo. Porque no se trata solo de administrar un nombre. Se trata de enfrentar inspecciones fiscales, pagos atrasados, juicios pendientes, auditorías sin cerrar, conflictos de derechos de autor, renegociaciones con editoriales y todo un universo de compromisos legales que, en vida, Vargas Llosa había resuelto con un par de firmas, pero que ahora se multiplican sin freno, como fantasmas que nadie puede ya controlar. Y no termina ahí. A esta herencia empresarial, que ya de por sí resulta abrumadora, hay que sumarle los bienes inmuebles. Propiedades repartidas por 3 continentes, un piso en Madrid, valorado en más de 1 millón de euros, un apartamento en Manhattan, con todos los gastos que implica poseer un bien en Nueva York, una residencia elegante en la Rue Saint-Sulpice de París, símbolo de su integración a la élite cultural europea, y por supuesto, su histórico hogar en Lima. Ninguna de estas propiedades está exenta de complicaciones: tasas urbanas, mantenimiento, impuestos locales, seguros y un laberinto de papeles que requieren tiempo, abogados, gestores y un pulso frío que, en medio del duelo, cuesta mantener. Los derechos de autor, que en apariencia deberían ser la joya de la herencia, tampoco vienen limpios. Generan ingresos, sí, pero también arrastran litigios antiguos, contratos que necesitan revisión urgente, traducciones no autorizadas, cesiones poco claras y un sinfín de relaciones contractuales con editoriales de todo el mundo. Lo que debería ser una fuente de orgullo es,
en realidad, una trampa. Una herencia envenenada que nadie sabe bien cómo administrar. Mientras tanto, Álvaro, el hijo mayor, se convierte, sin buscarlo, en el eje de todo este torbellino. Porque su hermana, Morgana, y su hermano, Gonzalo, han optado por mantenerse al margen. Durante años, el vínculo con su padre estuvo marcado por la distancia, especialmente tras la mediática relación del escritor con Isabel Preisler. Y aunque en los últimos tiempos hubo un cierto acercamiento, la gestión del legado ha recaído casi por completo sobre Álvaro. Él firma, él responde a los abogados, él da la cara. Lo hace, como escribió, por papá. Pero el coste emocional es devastador. Porque no solo perdió a su padre, también perdió a su compañera. En medio de la agonía del Nobel, su pareja, Nada Chedid, decidió marcharse sin dar explicaciones. Volvió a su país de origen sin despedidas, sin notas, sin cerrar el ciclo. Una doble pérdida. Un golpe íntimo. Un abandono en plena tormenta. Y en medio de todo esto, una pregunta se impone con fuerza. ¿Cómo pudo un hombre tan meticuloso, tan controlador, dejar semejante caos? ¿Fue un fallo de previsión? ¿Una distracción tardía? ¿O tal vez una forma de poner a prueba la entereza de sus hijos, de confrontarlos con una responsabilidad mayor que la fama? Es curioso que mientras él dividía con exactitud su cuerpo, una mitad para Lima, otra para Madrid, su empresa se caía en pedazos por dentro, sin que nadie encendiera las alarmas. Lo más simbólico, quizá incluso lo más irónico, es el nombre de la sociedad que concentraba los derechos de autor y la maquinaria intelectual de Mario Vargas Llosa, Misti. Así, sin adornos. Misti, como el majestuoso volcán que vigila desde la distancia la ciudad de Arequipa, la cuna geográfica del escritor. Un nombre que evoca raíz, identidad, altura, fuego. Un coloso que domina el paisaje, que parece quieto, sereno, eterno. Pero que, en su núcleo, arde con una furia sorda, latente. Un volcán dormido, sí, pero no muerto. Un gigante que, en cualquier momento, puede despertar con violencia. ¿Fue casualidad el nombre? ¿Un guiño inconsciente a su tierra natal? ¿O un presagio silencioso del cataclismo que se avecinaba? Sociedad Misti, S.L., una estructura empresarial que pretendía ser sólida, moderna, funcional. Diseñada para proteger los frutos de una vida dedicada a la palabra. Un armazón jurídico para ordenar el caos natural de una obra inmensa. Más de 60 años de novelas, ensayos, artículos, discursos, adaptaciones, traducciones, contratos con editoriales de los 5 continentes. Un imperio hecho de palabras, pero con pies de papel. Porque lo que debería haber sido una muralla firme para custodiar su legado, se reveló, tras su muerte, como un cascarón agrietado. Bajo la superficie del nombre andino y mítico, hervía un magma de desorden contable, obligaciones incumplidas, balances negativos, poderes notariales cruzados y decisiones aplazadas durante demasiado tiempo. Como el propio volcán, todo parecía estable. Hasta que dejó de serlo. Y así, Misti, que alguna vez representó el orgullo arequipeño, hoy parece un espejo involuntario del estado del legado que Vargas Llosa dejó tras de sí, majestuoso en apariencia, pero inestable en sus cimientos. Un nombre que ahora suena como advertencia. Como metáfora viviente del colapso que se avecina. Porque lo que queda no es solo una obra literaria universal, traducida a más de 30 idiomas, estudiada en universidades desde Tokio hasta Buenos Aires. Lo que queda es un campo minado. Un territorio minúsculo lleno de contratos por revisar, derechos de autor por renegociar, propiedades por declarar, regalías por cobrar o devolver, disputas legales dormidas, cifras que no cuadran, testamentos por validar, poderes notariales en disputa y decisiones urgentes que nadie quiere firmar. Mientras en la superficie el mundo rinde homenaje al Nobel con reediciones de La ciudad y los perros, ediciones especiales de Conversación en la catedral o tributos nostálgicos en suplementos dominicales, lo que ocurre detrás del telón tiene otra textura. Las universidades preparan congresos en su memoria, las editoriales diseñan portadas conmemorativas, los críticos desempolvan ensayos sobre su relación con Flaubert o Faulkner. Pero los despachos que realmente importan, los de abogados, gestores fiscales, administradores y contadores, reina un silencio espeso, interrumpido solo por llamadas urgentes, correos electrónicos sin respuesta y reuniones interminables donde lo que se discute no es la trascendencia de su obra, sino el estado de una cuenta bloqueada o los requisitos para evitar la disolución de la sociedad que lo representaba. Y en medio de ese laberinto legal, queda la familia. Sus hijos, algunos más involucrados que otros, caminando entre las ruinas de un imperio que parecía indestructible. Álvaro,
el más cercano al padre en los últimos años, lleva ahora el peso de la gestión. Firma documentos, responde a requerimientos, intenta navegar una tormenta burocrática que ni siquiera el autor de La Guerra del Fin del Mundo habría podido imaginar. Gonzalo y Morgana, menos expuestos públicamente, participan en la sombra o simplemente observan, a veces con distancia, a veces con resignación. Porque la herencia de un padre no siempre es un regalo. A veces es una trampa. Un test de resistencia emocional y administrativa. Una última novela sin final escrito. Y así, lo que parecía ser un legado de gloria se convierte, en ciertos momentos, en una carga. Un proceso agobiante que se mueve entre la melancolía del duelo y la brutalidad del papeleo. Entre el homenaje público y la fatiga privada. Porque nadie te prepara para heredar a un gigante. Nadie te entrena para tomar decisiones sobre una obra que ha moldeado el pensamiento de generaciones. Nadie te advierte que, cuando el autor se va, lo que queda no son solo palabras, sino archivos, litigios, licencias, compromisos. Que heredar a un escritor no es solo preservar su memoria, sino administrar su sombra. Y en esa tensión, tan humana como literaria, es donde el final de Vargas Llosa cobra su verdadera dimensión. Porque no todos los finales se escriben con tinta. Algunos se redactan con deudas vencidas, con notificaciones judiciales, con carpetas que nadie quiere abrir. Algunos se esculpen no en mármol, sino en reuniones con notarios. Algunos, como este, se sienten como un eco perpetuo. Un rumor que viene desde Paracas, donde descansan sus cenizas, hasta las oficinas de Madrid donde Misty se tambalea al borde del colapso. Desde el silencio del mar hasta el zumbido de una impresora que no deja de escupir papeles con cifras en rojo. Fue, sin duda, un adiós elegante. A la altura del hombre. Pero dejó tras de sí una tormenta. Un torbellino invisible que, por respeto, nadie se atreve aún a narrar en voz alta. Porque la pregunta más difícil de responder sigue suspendida en el aire como una bruma espesa. ¿Esto fue un legado o fue una carga? ¿Fue la culminación de una vida o el inicio de una novela sin autor?